Le damos la bienvenida a Zoilo Valdés. Zoilo, vamos a seguir esta saga, como dicen. Bueno, Emiliano, gracias por la invitación de nuevo. Pero el amigo Roberto dejó el escenario bastante encendido. A él le gusta su discurso de barricada. Sí, pero como quiera que sea, pone una nota bastante interesante, puesto que la reforma fiscal se puede ver desde dos ángulos diferentes. Sí, todo va a depender del cristal con el que se mire. Y en definitiva, él lo ve sobre un aspecto de la necesidad que entiende que el gobierno debe tener para poder manejar esta situación. Pero como lo de nosotros es parte más técnica, vámonos a la parte técnica. Correcto. Gracias. Pues mira, nosotros en la entrega anterior estuvimos analizando la parte de lo que es el impuesto sobre la renta como una de los componentes esenciales de la ley 1192, que es la ley fiscal. En este caso nosotros pues vamos a ver otros segmentos como son el impuesto al patrimonio, lo que es el impuesto ITEVIS, la sección 3 del Código Tributario, y también vamos a hablar sobre lo que es la parte del selectivo al consumo. Bien, pues si te pones a mirar la reforma tributaria o la reforma fiscal, para llamarla como debe llamarse desde el punto de vista gubernamental, estoy de acuerdo contigo en que la reforma es recaudadora, no es equilibradora del gasto y la recaudación, claro. Pero el gobierno tiene una excelente oportunidad en esos días, antes de la promulgación de la ley, de todavía recapacitar, porque no sabemos si entre viernes y sábado la decisión del presidente va a ser promulgar la ley tal cual vino de la Cámara de Diputados, o si va a reconsiderar algunos aspectos para complacer algunos reclamos de la población, y esto pues privativo del presidente si observa esta ley y la devuelve a los diputados, o si la promulga tal cual está ya aprobada por los diputados. Déjame decirte algo, mira, hay unos aspectos dentro de esto muy interesantes. El presidente de la República constitucionalmente entiendo que tiene 7 días para promulgar la ley. Es correcto. O observarla y enviarla nuevamente al Congreso, que se la enviaría al Senado de la República. Ahora bien, el presidente se va el martes para España. ¿Y entonces? Bueno, yo pienso que el presidente va a hacer una de dos cosas. La envía a los diputados y se va a España. Al Senado. Sí, pero los diputados vuelven al Senado, entonces vuelve de nuevo para acá. No, porque él la tiene que reintroducir vía el Senado. Vía el Senado, correcto. Y después el Senado la vuelve y baja a los diputados y luego la pasa, vuelve al Poder Ejecutivo. Y si las 2/3 partes aprueba como asamblea constituyente, queda también aprobada. Correcto. Yo entiendo que el presidente podría darse el chance de hacer algunas observaciones para ir tranquilo el martes. Creo que va a durar 4 o 5 días, de manera que ese tiempo lo pasaría el Congreso en pleno, pues conociendo las modificaciones que le introduzca el Poder Ejecutivo, y luego pues cuando él retorne, entiendo que ya, primero constitucionalmente tiene que o la promulga o se cae la ley, tendría que volver y ya no hay forma de introducirla de nuevo. Entiendo que la va a promulgar. Pero hay una cosa también, Zoilo. El presidente que la puede, como dijimos, observar o la puede promulgar, y la situación del viaje, que ya eso estaba en programa, le puede dar la oportunidad de que él, en estos días, porque el martes faltan 3 o 4 días todavía, se estudia la situación, pero hay una incertidumbre en la población. ¿Cuál? ¿Entrará en vigencia inmediatamente o será a partir del 1 de enero? Porque tampoco, y eso es parte de los posibles errores que nosotros siempre estamos manifestando aquí, que tiene la ley. Si eso ocurre, de que tiene que entrar en vigencia inmediatamente, entonces hay una serie de mecanismos, de tecnicismos, tanto en impuestos internos, como en las mismas empresas, como en la dirección de aduana, como en cada uno de los que están afectados por esta reforma, que van a tener situaciones un poquito engorrosas para poder aplicarla. Entonces, la ley como error de antemano tiene el error de que no dice para entrar en vigencia en tal fecha.
Correcto. Es decir, es como entra en vigencia inmediatamente se promulgue. Correcto. Ahí puede traer otra situación de errores dentro de la misma ley. Y quizás sea por la premura. Sí, yo pienso que es un error me imagino que de inobservancia. Entiendo que eso se puede subsanar de la siguiente manera. Cuando el presidente vaya a promulgar la ley, aunque la ley en sí no dice cuándo entra en vigencia, en el decreto de promulgación de la misma, en la Gaceta Oficial, se puede señalar que la ley se aprueba para entrar en vigencia el 1 de enero del 2013, porque esta ley lo que va es a sustentar lo que es la preparación, sometimiento del presupuesto del año que viene, y entonces la ley de gastos públicos sea conocida y aprobada sobre la base de esta reforma fiscal. De suerte y manera bueno, de que la combine. Que la combine, correcto, pero que es un error por la premura y que puede ser subsanado. No traería ningún conflicto siempre y cuando a la población se le aclare cuándo entra en vigor esta reforma fiscal. Bien, pues volviendo a lo que es la parte de la continuidad o la continuación de este segmento que hemos traído para hoy, nosotros vamos a hablar en principio sobre el tema de ITEVIS, o sea, cuáles aspectos de la reforma fiscal se han introducido para afectar el título 3 del Código Tributario que habla específicamente sobre el ITEVIS. Y en este caso, pues, se ha hecho una eliminación del régimen de tasa cero a los productores de bienes exentos del ITEVIS. Ese es el artículo 32 de la reforma fiscal. Y pretende llevar a todas las empresas que producen bienes exentos a que ese régimen de tasa cero sea eliminado. ¿Qué significa esto? Que solo se mantiene para los productores de bienes de exportación. Esto va a incrementar de forma importante los costos de producción y por tanto los precios al consumidor. Esto es una observación nuestra, dado el hecho de que las empresas que tienen tasa cero para bienes exentos es porque no pagan ITEVIS y sus costos son más bajos. Pero cuando el producto se vende es un bien que tampoco genera ITEVIS, por eso tenía una tasa cero. Al eliminar ese régimen de tasa cero, el ITEVIS que estaba exonerado ahora va a pasar a formar parte del costo. Es decir, que es inflacionario. Es inflacionario. Ese es el artículo 32 de la reforma. En el artículo 48 se establece la figura de contribuyente y agente de retención del ITEVIS en las ventas realizadas por empresas beneficiadas con regímenes especiales. ¿Qué significa esto? Que antes usted tenía una operación con empresas de zona franca y esa empresa no tenía la calidad de agente de retención y estaba obligado por ley de hacer retenciones en la fuente y reportarla a la DGI o a la Dirección de Aduana. En este caso, estas instituciones y otras que están acogidas a regímenes especiales deberán retener el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo a las instituciones a las que les realicen pagos. De manera que había o pudiese haber algunas empresas que estaban evadiendo ese ITEVIS porque no había forma de cruzarlo o de quien se los retenga en la fuente y quien los reporte al gobierno, y ahora ese va a ser un costo adicional que hay que transparentar porque las empresas de zona franca y las ONG van a retener y a enviar ese ITEVIS al gobierno. Esa es otra modificación de esta reforma. El incremento a la tasa de bienes y servicios que actualmente están gravados y aplicación gradual del impuesto a bienes actualmente exentos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Hay una serie de artículos que estaban exentos antes de esta reforma tributaria y la base ha sido ampliada, o sea que ahora caen más artículos que van a ser grabados con el impuesto, pero no va a ser con el 18 de entrada. En este caso ese ha sido un poco pausado y se le va a grabar a una lista, que no la vamos a presentar aquí por razones de tiempo, a una lista de artículos, un 8% en el próximo año 2013 de ITEVIS en esos artículos, un 11% en el 2014 y un 13% en el 2015. Para el 2016 tendrán un 16% de ITEVIS. Aclarando que tendrá un 16 porque se pretende que ese 18 vuelva al 16. Correcto. En el 2016 se espera que el 18 de ITEVIS para todo el universo va a bajar al 16. Sueña, Pilarín. Bueno, no podemos decir que no vaya a llover mañana, pero ¿qué ha dicho la experiencia? De buenas intenciones está el camino al infierno. Sí. Sin embargo, hay que decir que subir el ITEVIS del 16 al 18
una excelente fuente de recaudación para el gobierno, porque el país se mueve en base al consumo. Entonces el consumo es la mayor masa económica que mueve todas las empresas, todas las economías y todos los servicios. Por tanto, ese pequeño 2% de incremento le va a significar un incremento, una recaudación bastante alta al Estado. Mira, eso es posible que sí, pero hasta tanto, fíjate que hay un asunto y un problema de disponibilidad de recursos. Es decir, se va a limitar muchas personas a... Y digo mientras tanto, porque después la gente se va acostumbrando, ¿no? Pero va a haber una disminución en las compras por parte de las personas y aunque se vaya a buscar mucho dinero dentro de lo que es con el incremento de ese 2%, si hay una disminución en la parte de venta por parte de los negocios, entonces ese incremento también puede tener esa situación. Bueno, ahí los economistas recurren a una curva. Sí. Donde ellos entienden que en principio, como rechazo a ese incremento generalizado de los precios, la gente tiende a, mira, no voy a la tienda, o no compro un traje nuevo, o no me compro una corbata, o no voy al cine, o no voy al restaurante, pero eso es un resabio del inicio. Es una resaca al principio. Correcto, entonces uno después se le quita el dolor de cabeza. Exacto, entonces tú dices, bueno, pero yo tengo que ir al restaurante porque, mira, yo trabajo el mes entero y mi mujer quiere una pizza en tal sitio. La pizza me costaba 600 pesos y cuando voy está en 690. Yo tal vez me moleste el primer día que voy a pagar los 690, porque me recuerdo en ese momento de que estoy pagando un ITEVIS más alto. Pero en la medida en que yo pienso en que necesito esa salida, comerme esa pizza para vivir y ser un ciudadano común y corriente, en la segunda y la tercera pizza, a mí se me olvidan los 90 pesos más que me cuesta la pizza. Sí, porque ya es un asunto de costumbre. Es lo que yo te decía, en principio va a haber esa recesión. Es correcto. Entonces, el consumo es verdad que se va a resentir en unos 30, 60 días, pero luego vuelve a la normalidad. También se ha hecho una reducción en el listado de bienes exentos. Esto es que a partir del 1 de enero van a ser grabados con el 18 una cantidad de artículos, como son los espectáculos artísticos, la danza, el ballet, el teatro y algunos servicios de cuidado personal, como son los masajes, los gimnasios, el corte de pelo y demás. Esto va... En la parte del corte de pelo lo sacaron. Eso lo quitaron. Porque está incluida dentro de los salones de belleza pero eso también, oye, aquí todo el mundo se la juega y se la busca. Entra la parte de, ok, es un centro de masaje, pero te ponen un secador de pelo y una cosa, no, esto es un salón. Es un salón de belleza. Y entonces. Claro, no solamente eso, sino que son spa completo a todo, sí. Hasta con hidromasaje. Entonces, ahí entra la ambivalencia de la misma ley. Correcto. Bueno. Es una defensa que busca el contribuyente en esos casos. Pues bien, hubo una modificación, ya esto es hablando del impuesto al patrimonio. Nosotros, pues, dentro de las principales modificaciones que la reforma fiscal incluye, el régimen de deducción del mínimo no imponible al impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el artículo 16 y 17, se había sometido que todo el patrimonio de una persona física pues fuera gravado con un impuesto, y ahora originalmente era por inmueble y ahora es por la totalidad de los inmuebles por persona. Es bueno que tú lo expliques con un ejemplo. Correcto. Por ejemplo, yo tengo una casa que está valorada según la base de datos de la DGI de 2,5 millones. Tengo un apartamento de 1,5 millones, ya son 4 millones. Tengo cualquier otra propiedad inmobiliaria, digamos 3 o 4 propiedades, y yo paso de 7, 8 millones de pesos en esas propiedades. ¿Qué dice el gobierno? Mira, tú antes tenías esas propiedades individuales, las tenías exentas porque la propiedad que no llegaba a 5 millones, cualquiera de ellas, no tributaba. Porque era por propiedad. Porque era por propiedad. Por dueño. No por dueño. Entonces ahora es por dueño. Si yo tengo registrado en la DGI 4 certificados de título de 4 propiedades y entre las 4 me suman 9 millones de pesos, entonces la ley me va a exonerar hasta 6,5 millones y por los 2,5 millones que sobran por encima de esos 6,5 millones, entonces se pagará el impuesto a la propiedad. Eso es una medida recaudatoria también, va muy focalizada a afectar al rico porque son pocas las personas que pueden tener 2 y 3 propiedades, pero habrá muchas personas que tienen una sola propiedad cuyo valor es más de 6,5 millones. Pero siempre que
sea de 7, de 8 millones, el pago será sobre el exceso de 6.5 y no creemos que vaya a ser muy lesivo para el bolsillo del contribuyente. En ese caso, para muchas personas no será lesivo. Inclusive hay gente que tiene un inmueble en 6 millones y ya se lo llevaron a 6 millones y medio y sigue estando exento. Inclusive al revés, cuando era de 6 millones y la exención era de 5, entonces pagaban por 1 millón. Exacto. Entonces ahora no van a pagar en cierto punto. Ahora, de todas maneras, también es lógico saber que la Dirección General de Impuestos Internos y la misma ley, creo que también lo contempla, de que va a haber una reevaluación de esos inmuebles y la tasa que se utilizará no es ni siquiera los metros de construcción o de solar que tiene estipulado impuestos internos, sino que va a haber un proceso actuarial que se va a llevar por lo que diga catastro. Correcto. La jurisdicción inmobiliaria que diga al respecto de cómo están los metros de construcción dentro de esa zona. Ahora, hay un asunto. ¿Cómo contraviene eso con la misma ley? El costo histórico que debe tener un inmueble siempre se ha ido ajustando, como dice la ley 1192, por el efecto inflacionario, por el índice de inflación. Entonces esos inmuebles que tienen esos precios a ese valor no ha sido por un estudio, sino por lo mismo que dice la ley de una tasación actuarial sobre la base de los efectos de la inflación que se tuvo en un principio y por consiguiente, independientemente de que esté correcto o no, es una aplicación de ley. Y si vamos a aplicar la ley, tenemos que aplicarla completa. Correcto, correcto. Ahí hay es un sesgo que hay que ver cómo, porque una contribución de este tipo regularmente está grabada por el incremento del valor de los activos en el tiempo. Y lo que ha sido la tasa de inflación aplicable, muchos dicen que siempre se ha tergiversado y que la tasa de inflación pues debe ser mayor que la que realmente, o que es realmente mayor que la que se publica. Y en este caso pues entonces beneficia a las propiedades. Sí, mira, con respecto a eso, Zoilo, entra la parte también de los bienes inmuebles de la persona jurídica. Como todos sabemos, hay en el título 5 de la ley 1192, el impuesto a los activos, del impuesto a los activos, que es un 1% de los activos que paga la empresa, claro, siempre y cuando ese valor sea mayor que lo que representa el impuesto liquidado dentro del impuesto sobre la renta. Correcto. Entonces, pero ¿qué sucede dentro de lo que es esta parte? Si en la ley te aplican el 1% también como inmueble a la persona jurídica, entonces estaríamos viendo una doble tributación. Correcto. Y se estaría teniendo una doble tributación en diferentes tipos de activos que, si lo podemos ver desde ese punto de vista, también entra dentro de lo que es algo contraproducente, que tú por un impuesto, por un mismo bien, estés pagando dos veces el impuesto. A eso fue llamada la atención y no hicieron caso. Realmente eso se conoce, se ha manejado el tema, pero lo dejaron tal cual porque, como tú decías al principio, esta reforma es tributaria. Recaudadora. Y bueno, pues ahí el contribuyente no le queda más que pagar un poquito más para sostener lo que es el andamiaje del Estado para poder seguir siendo gobernables en este caso. Pues bien, el incremento al impuesto a las transferencias de propiedad inmobiliaria, el artículo 18, que se había propuesto cuando se mandó el proyecto de reforma fiscal al Senado. El proyecto original, el proyecto de los errores. Correcto. Como le dicen. El más inexacto de los proyectos decía que se llevara a un 4.5% ese impuesto a la transferencia inmobiliaria, pero fue dejado hasta el 3% una vez lo pasaron a los diputados y así mismo pues se quedó en la que fue aprobada finalmente en un 3%. Que entienda la población, hay muchos que lo saben, pero es bueno informarlo nuevamente, que este es el impuesto que paga el comprador de un bien inmueble. Correcto. Que paga al hacer la compra del inmueble, la paga
en el momento de hacer la transferencia. Correcto. Se quería llevar a 4.5%, pero bueno, fue de las cosas que modificaron. De las concesiones que nos dieron a los contribuyentes. Se eliminó el impuesto sobre el registro de hipoteca, que es el artículo 19, de un 2% sobre el registro de hipoteca, porque hay un impuesto a la transferencia del bien mueble. Un por ciento. Es lo mismo de ahorita, es decir, había sobre un mismo inmueble más de un tipo de impuesto. Más de un tipo de impuesto. Se incrementó el derecho de circulación de vehículos de motor en el artículo 29. Este señalamiento tiene que ver con cuando se compra o se importa un vehículo que tienen derecho a la primera placa, que esto está grabado con un 17%, y este valor pues se había propuesto incrementar en 1, en 3 y en 5% para llevar esto a un 22 y tanto por ciento. Fue reconsiderado y se reajustó. En vez de 1, 3 y 5 se llevó a 1, 2 y 3, de manera de que el tope para la primera placa se sitúa en el tope máximo, valga la redundancia, de un 20%. Es interesante que se sepa en la población que esto no entraría en vigencia, porque ese sí tiene fecha. Tiene fecha. En el 2013, sino en el 2014. 2014, es correcto. Sí. Y fue una concesión, déjame decirte. Discutíamos ayer en una peña de consultores fiscales donde se hablaba de que era improcedente, no había forma de determinar, porque este 1, 2 y 3% de incremento a la primera placa se hace sobre lo que es la emisión, es para control medioambiental, lo que es la emisión del CO2 por kilómetro cuadrado del vehículo. Y tú dices, bueno, pero con tantas chatarras que circulan en el país y por un lado tantas jipetas nuevas y tantos vehículos de lujo, ¿cómo vamos a hacer para medir el CO2 que cada vehículo despide? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, todos los vehículos tienen un acta de nacimiento, una chapa que está pegada al chasis y ahí dice quién lo fabrica, en qué año, en qué planta lo hicieron, su cilindrada, capacidad de motor y demás informaciones. Ahí dice el vehículo, la emisión de CO2 por kilómetro cuadrado. De manera que un vehículo que tenga 5, 6, 7 años, al llegar al país debe traer esa acta de nacimiento y va a decir, mira, ese vehículo paga el 17%. Ahora, en función de si son 100 centímetros cúbicos de CO2 por kilómetro, o si son 200 centímetros, o si son 300, va a pagar en 1, un 2 o un 3 adicional. Eso se va a medir por el chasis. Por el chasis que traiga el vehículo. Entonces, como tú decías... Es decir, que para ir a comprar un vehículo, déjame ver cuánto CO2. Claro, sí, porque realmente hay que saber qué alto consumo tiene tu vehículo y qué tanto paga de impuestos por ser un vehículo contaminante. No solamente que consume mucho combustible, sino que despide mucha contaminación al medio ambiente. Y alguien decía, y yo estoy de acuerdo, de que esto es una imposición de los temas de las Naciones Unidas para controlar el medio ambiente y ser amigable y que nos certifiquen como país verde y demás y demás. ¿Qué hacen con esto? El vehículo que tenga un nivel alto de contaminación, usted no lo compra porque le cuesta más. ¿Y qué hace? Entonces va a buscar vehículos híbridos, vehículos que trabajen con gas natural, y el mundo va a ir cambiando en fabricar vehículos de este tipo, pero el consumidor y contribuyente en perseguir comprar vehículos que salgan más económicos porque son vehículos amigables. Yo poniéndome a reflexionar sobre esa parte, qué bonito ponerlo ahí, qué bonito es ya colocarlo dentro de una ley, y sucede que quienes están haciendo esa ley, quienes la envían al Congreso, quienes la aprueban en el Congreso, son los que tienen unos vehículos que tienen todo lo del... y entonces son exonerados. Bueno, me van a perdonar si menciono marcas, porque no debemos mencionar marcas específicas, pero si usted toma la palabra Tahoe, la palabra Suburban, la palabra Sequoia, Touareg, y la Rolls Royce, que también tienen esos. Y aquí circulan hasta las Bentley, los Bentley, que son carros de 300,000 que la traen ellos. Entonces, pero recuérdate que tienen unos pequeños sueldos y dietas y concesiones. Pero que tampoco lo van a pagar, porque ellos están exonerados. Sí, pero no importa que mi vehículo tenga 16 cilindros y que consuma 2,000 pesos diarios por 2 esquinas si yo gano 800, 900, 1,5 millones mensual. Pero que tampoco sale de tu bolsillo. Bueno, saldrá de los impuestos míos, no de los de ellos. Sí. Entonces... No, yo te digo, si tú, cuando me refiero a ti fue figurado, es decir, si tú eres senador,
no me importa tener un vehículo grande porque tengo suficiente ingreso para mantenerlo. No solamente el ingreso, es que te lo van a pagar ese combustible. Bueno, el día pasado hubo un señor diputado que entregó su jipeta de lujo, la puso a la disposición del presidente de la Cámara de Diputados, en señal de desprendimiento y de colaboración con reducir pero el mira gasto. qué diputado fue. Sí, pero óyeme, Fue el vocero ahora de introducir eso. pero que él hizo el gesto de la entrega de esa, lo hizo público frente a las cámaras para motivar a otros legisladores de que hicieran lo mismo y nadie ha levantado la mano. Uno solo no ha levantado la mano después de él. Ya tú puedes saber. Para concluir con el tema de la placa y del derecho de circulación, este 1% sobre el valor del vehículo, de la base de datos que tenga la DGI, va a ser aplicado a partir del año 2014, no del 2013. En el 2013 se pagará los 1.200 pesos y los 2.400 pesos que estamos acostumbrados a pagar en función del año del vehículo en términos normales. Hay un incremento a la tasa del impuesto sucesoral. Cuando hay esas transferencias de masas sucesorales, antes el impuesto era un 3% y ahora se ha llevado a un 4.5%. Que eso es un impuesto cuando se ejecuta la transferencia de la sucesión, porque las sucesiones indivisas pues son tratadas con otra figura impositiva, como las personas físicas y como las personas jurídicas, que están grabadas con otra tasa. Esto se trata de cuando se haga la transferencia. Hay una tabla también para eso. Pero mira, eso, no sé, realmente incrementar esa tasa, uno dirá, bueno, es que todos los puntos son criticables. Claro que deben ser, son criticables. Todo lo que hay dentro de la reforma es criticable. Porque son tributarios. Sí, son tributarios. Y son para fines de recaudación. Pero entra dentro del proceso de lo que pudo dejar un muerto. Claro, claro. Y que quizá una gente que lo que tiene son 2 o 3 pesitos. Bueno, también quitarle un pedazo de eso. Es verdad. Con el dolor del muerto ahí también. Es cierto, es cierto. Pero regularmente se paga mucho si lo que este muerto dejó es mucho. Y casi siempre cuando un muerto deja mucho, no solamente pagar impuestos, sino que hay rebatiña entre los herederos. Sí. Y uno de los que reclama su parte es el Estado en esa repartición. Sí, pero no es dueña del muerto. No es dueña del muerto, no es doliente. No, y no solo eso, ni es dueña del muerto, ni tampoco aquí hay condiciones para no vaya a un cementerio público. Imposible. Que tú llevas tu muerto a un cementerio público y tú lo que lo estás llevando es a un infierno. No. Y el infierno no es para él. Nosotros hicimos... Es para el vivo que tiene que ir a ver su muerto. Oye, nosotros hicimos un panteón familiar en el cementerio Cristo Redentor. Y a las 3 semanas de inaugurarlo, le pusimos los apellidos de la familia en letras de bronce incrustadas. Una provocación. Una provocación. A las 3 semanas fuimos y le arrancaron de raíz todas las letras y nos dejaron el hueco. ¿Qué hicimos? Le pusimos los nombres en losas de cerámica, muy bonitas, y no se la han llevado. No, porque eso no sirve para fundirlo. Mira, yo quisiera en los pocos minutos que nos quedan para concluir el programa, no dejar de tocar el tema, yo diría que el que va a causar la ansiedad y la desesperación del contribuyente, y es si habrá o no habrá amnistía fiscal. Uno de los artículos, el 47 de la reforma fiscal actual, habla sobre el incremento patrimonial no identificado o no declarado, basado en deudas inexistentes o basado en el ocultamiento de activos para los fines fiscales. Y aquí se prevé que se va a considerar como un incremento patrimonial gravado los bienes o derechos que sean identificados como no declarados por un contribuyente, o en caso de deudas inexistentes en libros o en declaraciones de impuestos, salvo que se pueda justificar que el contribuyente era titular de esos bienes. Si lo puede justificar, entonces no se considerará como un incremento patrimonial agravado, de lo contrario sí va a estar agravado. Y eso es una excelente oportunidad porque el artículo 268 del Código Tributario habla de lo que es la masa patrimonial para fines de... Es transparentar. Es transparentar, pero que en la reforma, lo que es la amnistía fiscal, se puede incluir este tema como número 1 para que todos los contribuyentes transparenten tanto deudas como activos y que su patrimonio quede un poquito más claro frente a la autoridad
y muchos que no han declarado lo que tienen, aprovechen y declaren, porque la amnistía supone perdonarte 1 o 2 o 3 años atrás sin revisión, o rebajarte tasa, como fue la amnistía anterior, que te pusieron a pagar sobre una tasa efectiva de tributación. Y entonces mucha gente se benefició de esa amnistía y se puso claro ante la autoridad. Bueno, mira, realmente el tiempo como que se nos ha ido. Siempre es corto. Sí, siempre y queda más todavía. El próximo programa será para concluir con la amnistía, entonces ya hablaremos sobre lo que es la promulgación o la observación que hizo Danilo. Exactamente, o sea, ya la promulgó o no. Yo creo particularmente que él tiene algunas oportunidades ahora de manifestarse ante la población, principalmente con puntos que han sido un poquito neurálgicos, como son la parte de los couriers, la parte de lo impráctico que puede ser la aplicación del mismo en aduana, y una serie de cosas que le han explicado o lo han explicado los expertos dentro de esa área, y está la oportunidad de observar algunos de estos artículos, llevarlo al Congreso y de antemano también consultar técnicos dentro del área de impuestos, de asesores fiscales realmente, para que le digan parte de los errores que nosotros hemos visto y que lo hemos manifestado dentro del programa. Es correcto. Y aún más, aunque nosotros no estamos en la parte política, sino en la parte técnica en estos análisis, me gustaría hacer 2 observaciones básicas. Al presidente y al equipo económico le convendría hacer algunas observaciones. Número 1. Y segundo, que cuando se vaya a hacer la promulgación, que el presidente haga alguna presentación, alguna alocución al país, motivando y pidiendo una vez más el entendimiento, la comprensión de la población a lo que es esta reforma fiscal. Porque el incremento generalizado de los precios viene, pero la reforma es necesaria. Bueno, señores, se nos terminó el tiempo, ya nos pusieron hasta la musiquita del programa, tenemos que irnos. Y la próxima semana seguimos analizando la reforma, seguimos tratando todos estos puntos, porque la verdad es que hay muchas cosas en las cuales no es solamente ver que se me incrementó tal o cual cosa, sino cómo se van a aplicar, para cuándo se van a aplicar, cuáles son los errores que puedan haber, viéndolo desde un punto de vista técnico, fuera de lo que es el punto de vista político, social o lo que fuera, sino técnico. Bueno, pues nada. Zoilo, Miliano, la próxima semana estamos aquí. Gracias. Y Roberto, que se prepare para la próxima semana. Viene la duración. Así que, bye bye.